Ok, vamos a continuar. We're answering the question, Estamos respondiendo la pregunta, what is new about the new covenant? ¿qué es lo que tiene de nuevo el nuevo pacto? And I've given you 3 points so Y far. les he dado 3 puntos hasta ahora. Here's number 4. Aquí viene el número 4. The new covenant El nuevo pacto provides an internal provee un interno, renewal un renuevo interno by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. The Spirit would produce in God's people El Espíritu producirá en el pueblo de Dios what they were incapable of lo que ellos eran incapaces providing for themselves, de proveerse ellos mismos. and cause them Y to eso- walk in obedience. Y eso es lo que causa que ellos caminen en obediencia. Now the prophets signal this. Ahora los profetas señalaron esto Ezekiel 36:27. como Ezequiel 36:27. Dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Okay, note the language there. I will cause you to walk in my ways. Mira el lenguaje que se utiliza allí como diciendo: yo soy el que causaré que tú andes en mis caminos. The point being El punto que se hace, that people cannot do that themselves. que las personas no pueden hacer ellos eso por sí mismos. That's why the Mosaic covenant could not result in righteousness. Por eso era que el pacto mosaico no podía resultar en obediencia. So its function, once again, Así que su función, nuevamente, les repito, is as a tutor. es como un tutor It leads us to Christ. que nos lleva a Cristo. Again, look at 1 Peter chapter 1. Nuevamente, veamos esto en 1 de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Okay, that is a good translation. Esa es una buena traducción. Okay, the Greek here is El griego aquí es that he caused us que Él causó en nosotros to be born again. el nacer de nuevo. Do you understand? ¿Entiendes? No one chooses to become born again. Nadie decide nacer de nuevo por sí mismo. They become born again Ellos se convierten en nacidos de nuevo and they choose to follow Christ. y ellos luego eligen el seguir a Cristo. If they weren't born again, Si no hubiesen nacido de nuevo, they'd never follow Christ. nunca hubiesen seguido a Cristo. Okay? This is the doctrine Es de la doctrina of regeneration. de la regeneración. Okay? It also fits under the doctrine of irresistible grace. Fits also under the doctrine of Encaja también dentro de la doctrina de la gracia irresistible. So the new covenant Así que el nuevo pacto provides this internal renewal provee ese renuevo interno del Espíritu by the Holy Spirit. que viene por medio del Espíritu Santo. Number 5. Número 5. The new covenant El nuevo pacto includes incluye nations. las naciones. The old covenant was confined to Israel. El antiguo pacto estaba nada más dirigido a Israel. Now the borders are the ends of the earth. Ahora las fronteras son hasta lo último de la tierra. Ephesians 2:14. Efesios 2:14. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación. Okay, so he made both groups into one. Entonces Él de dos pueblos hizo uno. The believing Jew El judío que cree and the believing Gentile. y el gentil que cree. There's not two separate churches, No son dos iglesias separadas. not two separate entities. No dos entidades separadas. We have a question. Yeah. Veíamos en la materia anterior que si bien el antiguo pacto era solo para judíos, también habían extranjeros que se podían añadir a ese pacto. We saw when we studied introduction to the Old Testament, the teacher told us that being part of the Old Covenant, it was not an exclusive ethnicity stuff. The people could be included that. Okay. The only way they were included La única manera como ellos eran incluidos was through era a través de the Old Testament sign of circumcision. de la señal de la circuncisión. They, in effect, became Jews. Ellos, de hecho, se volvían judíos. Okay? So, but the whole sense of the Old Covenant Pero todo el sentido del antiguo pacto como tal, is not for the evangelization of the world. mira que no era para la evangelización del mundo. They didn't understand the promise to Abraham. Ellos no entendían la promesa de Abraham. In you all the nations of the world would be En ti blessed. serán benditas todas las naciones de la tierra. Okay, so
they had to become Jews to be included in that. Ellos tenían que volverse judíos para incluirse allí. And there are examples of that. Y ahí hay ejemplos de eso. John Owen. Vamos a leer lo que dice John Owen. He said, Él dice, the kingdom of God el reino de Dios in the old covenant en el antiguo pacto was geopolitical era geopolítico and earthly, y terrenal, consisting in empire, que consistía en imperio, power, poder, victory, victoria and wealth. y salud, But the new covenant prosperidad. Pero el nuevo pacto is internal, es interno, spiritual, espiritual and heavenly. y celestial. Number 6. Número 6. The new covenant El nuevo pacto is permanent. es permanente. The old covenant was temporary El antiguo pacto era temporal and designed to be y replaced, diseñado para ser reemplazado, while the new covenant is final mientras que el nuevo pacto es final and irreplaceable. e irreemplazable. It is not mediated by man, No es mediado por el hombre, but rather God. pero por Dios. Okay, what I'm saying there, I'm not saying that there isn't still present the law of God. No digo que entonces en este pacto no esté presente la ley de Dios, Remember, the law of God existed pero recuerda, la ley de Dios existe before Moses came down the mountain. antes de que Moisés bajara del monte, The law of God is written in every person's heart and porque la mind. ley de Dios está escrita en los corazones y en la mente de las personas. So that's still present. Así que eso todavía estaba presente. But the Mosaic law, not only with the written Ten Commandments, Pero la ley mosaica no solamente tenía los 10 mandamientos escritos, but all of the offertory system pero todo el asunto de las ofrendas has been replaced. había sido reemplazado. One sacrifice, Un sacrificio once and for all, de una vez y para siempre. the Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. Okay, now I want to give you a chart, Ahora vamos a hacer un cuadro acá. and I'm going to need Eduardo to Y help me. me va a necesitar a mí ahí en la jugada. Now, this chart Ahora este cuadro acá and some of the others I've used, they come from the authors Brown and Keeley, y otro que les he dado vienen de los autores que se llaman Brown and Keel, who wrote the book Sacred Bond. que escribieron el libro El vínculo sagrado, secreto. Sacred or secret? Sacred. Sagrado. Sagrado. I don't think it's in Spanish, Yo no creo que esté en español, but you'll have to look for it. no debe buscarlo. But if you know English, Pero si sabes inglés, it will reinforce what I've been teaching you through the week. esto va a reforzar lo que les he estado enseñando. Okay. Now, parties. Ahora las partes. Okay. Under the Old Covenant, Bajo el antiguo pacto it's God and Israel. es Dios e Israel. Under the New Covenant, I'm going to write a little smaller. Bajo el nuevo pacto We've got God and believers, tenemos a Dios y los creyentes, Jews and Gentiles, judíos y gentiles. with their children. Voy a hacer preguntas cuando terminemos. Time made. Tiempo realizado. Mount Sinai. Monte Sinaí. That's the Old Covenant. New Covenant, Nuevo pacto. death and resurrection of Christ. Muerte y resurrección de Cristo. Okay? So what would be the condition of the covenant? Ahora, ¿cuál sería la condición del pacto? The condition here is national obedience under the old. Nation. National. Aquí la condición sería obediencia nacional. On the new covenant, it would be faith in Christ, Para el nuevo pacto será fe en Cristo, the one who was perfectly obedient. aquel que fue el que tuvo obediencia perfecta. See the contrast there? One was based on their obedience, the other one is based on the obedience of Christ. Aquí obediencia perfecta, pero sabemos que es de Cristo. Okay, so the old covenant had a mediator, Así que el antiguo pacto tuvo un mediador, it's Moses. el cual es Moisés, New Testament has one too, it's Christ. y este tiene también otro que es Cristo. What's the promise? ¿Cuál es la promesa? On the old covenant, En el antiguo pacto it's national blessing. es bendición nacional. The new covenant, El nuevo pacto, it's justification, justificación, Holy Spirit within, el Espíritu Santo, glorification. glorificación. Okay, what was the nature of the covenant? ¿Cuál es la naturaleza del pacto? This is temporary, Temporal. and this one's permanent. Y este
es permanente. Any questions on that? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? I think that helps seeing the comparison and the contrast between those covenants. Porque creo que esto ayuda a ver la comparación y el contraste de estos dos pactos. Let's look at some Old Testament prophets who prophesied about these things happening. Vamos a ver algunos profetas del Antiguo Testamento profetizando acerca de esto que habría de ocurrir. Jeremiah 31, Jeremías 31, 31 to del 34. 31 al 34. Sé aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. I will put my law within them. Dice, y pondré mi ley en ellos, la escribiré en su corazón. On their heart I will write it. Escribiré en su corazón. All right, now let's make sure we understand this. Ahora vamos a asegurarnos de que estamos entendiendo esto. I've already taught you Yo ya les enseñé everyone on the planet que todos en el planeta is born with the law of God innate within them. nacen con la ley de Dios en sus corazones. That's why you find the presence of religion around the world Por eso que te encuentras la presencia de religiones alrededor del mundo and the remnants of the moral law there. y ves reminiscencias de la ley moral allí. But the point that's being made here, Pero el punto que se está haciendo aquí, that this is going to be written on the inside in a way que eso va a ser escrito dentro de ellos en una manera which comes with the desire to want to do it. que viene con el deseo de hacerlo, de querer hacerlo. It's the idea of a child Es la idea de un niño growing up and wanting to do creciendo y queriendo hacer and love the things y el amar las cosas his father loved. que su padre ama. That's what's going on in the life of the believers. Eso es lo que pasa en la vida del creyente. Okay? Look at verse En el mismo texto, verse 34. en el verso 34, All right. For they will all know me, se ve que todos me conocerán, from the least desde el más pequeño de ellos to the greatest. hasta el más grande. Now keep in mind Ahora ten en mente what we learned lo que aprendimos about the Davidic covenant, acerca del pacto davídico, that if the king was good, que si el rey era bueno, the whole nation benefited. toda la nación se beneficiaría. If the king was bad, Que si el rey era malo, the whole nation suffered. toda la nación sufría. All right, so what's going on here now is this. Ahora lo que está pasando aquí es esto. It's this clear idea Esta es la idea clara that God will deal equally with all his created beings. de que Dios va a lidiar de manera igual con todas sus criaturas. Societal division, Esa división social, politics, como políticos, societal, economic, económica, societal, did you get that? no, I didn't get that. Societal. Como en lo social. You know, so people in society are higher. Sí, como tú ves que hay divisiones, que unos están más elevados, otros más As it bajos. relates to this covenant, it's all the same. Que en relación a este pacto, todos son iguales. I will forgive their iniquity, Yo perdonaré sus iniquidades and their sin I will remember no more. y no me acordaré más de su pecado. Okay, the idea too here that each man's neighbor and each man's brother, Entonces la idea de aquí, de la idea del prójimo y del hermano, they will not teach again. que no van a enseñar al otro. In other words, the point is that this is going to be done on the inside of everyone's Lo heart. que quiere decir que esto va a ser hecho en el corazón de cada quien. So of course we need various kinds of teachings. Obviamente necesitamos diferentes clases de enseñanza, That's why you're here. por eso es que ustedes están aquí. But when we become Christians, Pero cuando nos volvemos cristianos, there's something that happens inside of us. hay algo que pasa dentro de nosotros, God does that. que Dios es el que hace esto. Okay? This is also pointed out in Ezekiel. Esto también se nos muestra en Ezequiel. Look at chapter 16, 59 to 60. Mira los versos del 59 al 60 de Ezequiel 16. 16, 59, 60. Pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que conocerte, que no veo bien aquí. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno.
Okay, let's make sure we understand this. Vamos a asegurarnos de que estamos entendiendo esto. Okay, they were despised. The people broke the oath by breaking the covenant. La gente entonces rompió el pacto, el juramento. I'm interpreting that as that covenant is the Mosaic covenant. Estoy interpretando esto como que este pacto es el pacto mosaico. Nevertheless, I'll remember my covenant Sin embargo, él dice, recordaré mi pacto with you of the days of your youth. que hice contigo en los días de tu juventud. I think that covenant he's talking about there is the Abrahamic. Yo creo que aquí está hablando del pacto con Abraham. Then I will establish an everlasting covenant with you. Y si luego estableceré contigo un pacto eterno. This, in effect, would be the new covenant. Y ese en efecto sería el nuevo pacto. There you see that blending again of the Abrahamic and the new covenant. ¿Ves? Entonces nuevamente es unidad entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto. Again, Nuevamente. Ezekiel 34. En Ezequiel 34. We want to look at 23b. Vamos a ver el 23, en Ezequiel 34, vamos a ver el verso 23b. Yeah, 23b and 24a. Final del 23 y principio del 24, Ezequiel 34. Dice, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. All right, here you have Ezekiel. He's clearly referring to the Davidic covenant. ¿Ves a Ezequiel refiriéndose claramente al pacto davídico? He's talking about not David, but he's talking about the one that's going to come as his son. Él no está hablando de David, sino de aquel que vendría como el hijo de David. And he's going to function as a shepherd. Y él va a funcionar como un pastor. What an interesting tie-in here. Qué interesante cómo esto se relaciona aquí. David was a shepherd. David fue un pastor. And Jesus taught extensively about himself as the great shepherd of the Y sheep. Jesús habló de sí mismo como el gran pastor de las ovejas. Okay? And he notes here, Y él nota aquí, look at this shepherd. He will feed them. mira lo que hace el pastor. What are you reading there? 23. Que dice que él las apacentará. He will feed them. He will feed them himself. Él las apacentará él mismo. He will feed them himself. Él las apacentará él mismo. Doesn't that sound familiar? ¿No te suena eso familiar? Okay? As often as you eat this bread Que mientras comes este pan and drink this cup, y bebes de esta copa, right? That if we eat of him, que si comemos de él, it signs to us, es una señal para nosotros, the gospel, el evangelio, that we are under his care. que estamos bajo su cuidado. I mean, look at that language, the way that's written. Mira ese lenguaje que está allí de la manera como está escrito. You know, I wonder, when you talk about the apostles and how much they knew, Ahora, cuando yo me pregunto que cuando se habla de los apóstoles, ¿cuánto ellos sabían? and Jesus opening up their minds to understand. Y Jesús abriéndole su mente para que pudiesen entender. The connecting of the dots, El conectar los puntos, when it would all come together for them. que cómo todo eso vendría junto para ellos. I mean, that must have been amazing for them to see that. Eso tuvo que ser asombroso para ellos el ver eso. All right, continuing down through that chapter, Vas abajo en ese mismo capítulo, verses 25 to 31. versículos 25 al 31 dice: Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición será. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Okay? Now, again, he says in verse 25, Luego dice nuevamente, ves en el verso 25, I will make a covenant of peace with them. dice, estableceré con ellos pacto de paz. Okay? Again, talking here about something different. Mire, nuevamente aquí hablando de algo diferente. He's not talking about Moses. Si no está hablando aquí de Moisés. This is the new covenant being foretold. Este es un nuevo pacto el que se está diciendo aquí. Now notice the blessings that are here. Mira las bendiciones que están aquí. They're free from the beasts. Son liberados de las fieras, They're going to live on the hill. van a vivir en la He's tierra, got showers for them for water. tendrán lluvias siempre con ellos. Tree in the field yield its fruit.
siempre tierra de donde recibirán su fruto. They'll no longer be a prey to the nations. Ya no serán devorados por las naciones. The beasts of the earth will not devour them. Las fieras de la tierra no los devorarán. They will be secure. Habitarán con seguridad. No one will make them afraid. No habrá quien les espante. They will be established. Serán establecidos. Okay? They will know that the Lord is their God. Ellos sabrán que el Señor es su Dios. And as for you, Y a ti, my sheep, mi oveja, okay, the sheep of my pasture, la oveja de mi pastor, you are men. I am your God, declares the Lord. dice, yo soy vuestro Dios, declara el Señor. Now, I think there's a correspondence here Yo creo que hay una correspondencia aquí to John chapter 10, verses 1 through 10. a Juan 10 del 1 al Excuse me, 30. 1 through 30. Juan 10 del 1 al Let's 30. read that together. Vamos a leer eso juntos. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, porque ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Okay, do you see there that Jesus is drawing heavily on the idea of him being a shepherd? Tú te das cuenta que aquí trae fuertemente Jesús la idea de lo que de él ser el pastor. Once again, a connection to the Davidic covenant. Nuevamente una conexión al pacto davídico. As David was a shepherd. Así como David fue un pastor. He's going to look after them. He's going to provide for them. Él va a cuidarlas, va a apacentarlas. The same way that Ezekiel is describing in chapter 34, de la misma manera como Ezequiel describió en el capítulo 34, that they're going to be protected, de que serían protegidas, is the same way that he's talking about it here. Aquí de la misma manera como se está hablando aquí. Now the Jews, ahora los judíos, verse 24, en el verso 24, look at this. Mira esto. Those that hated him, estos que odiaban a Cristo, are trying to pin him down, trying to nail down, are you really the Christ or not? Están ahí tratando de saber y le dicen, bueno, ¿eres tú el Cristo o no? How long are you going to keep us in suspense? Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos va a tener en suspenso? Notice how Jesus appeals to his works. Mira cómo Jesús apela a sus obras. This is a theme in John. Este es un tema en Juan. If you cannot believe me for what I say, si no puedes creer por lo que les digo, then believe me for what I do. Créeme por lo que hago. Okay? If you have supernatural works, tú tienes obras sobrenaturales, you have a supernatural message. Tienes un mensaje sobrenatural. But they wouldn't believe it. Pero no lo creían. Because they were still dead.
porque ellos estaban todavía muertos, They were dead in their sins. muertos en sus pecados. You do not believe me. Ustedes no me creen, You do not believe because. Why? pero vosotros no creéis, ¿por qué? You are not of my sheep. Porque no sois de mis ovejas. Again, there's only two kinds of people in the world. Nuevamente, solamente hay dos clases de personas en el mundo. Okay, they're either sheep or they're goats. O son ovejas o son cabras. Okay, you have to be born again to be a sheep. Y deben nacer de nuevo para pasar de cabra a oveja. And then he tells them what he's going to do for these sheep. Y luego le dice lo que hará por estas ovejas. I am going to give them eternal life. Yo les doy vida eterna. They will never perish. No perecerán jamás. No one is able to snatch them out of my hand. Nadie las arrebatará de mi mano. No one is able to snatch them out of the Father's hand. Nadie los quitará de las manos de mi Padre. And then the part that just absolutely slayed the religious Jews. Y esta fue la parte que realmente puso locos a estos judíos. Verse 30. El verso 30. I and the Father are one. Yo y el Padre, uno somos. Okay? The expression is the fat hit the frying pan. I don't know how to say that. It's like a grease fire. Yeah. Yeah. Okay. Also, look at Romans 5, verse 1. Vamos a ver también Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay? We have peace. Tenemos paz. We have peace because of the peace that was won with Christ. Tenemos paz por la paz que alcanzó Jesucristo. Again, that's what the shepherd does. Y eso es lo que hace el pastor. Look at Philippians chapter 4, verse 7. Y miren Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. You see that kind of peace ¿Ves esa clase de paz? of knowing your conscience is cleansed El sabiendo que tu conciencia está limpia is a guarantee of the covenant. es una garantía del pacto. Okay? This is the beautiful thing. Esto es la cosa hermosa. I mean, he did this all for us. Él hizo todo esto por nosotros. But Ezekiel wasn't done. Pero Ezequiel lo había terminado. Chapter 36, verses 26 and 27. Volvamos al capítulo 36 y veamos el versículo 26 y el 27. Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Okay? Again, you get that idea here Nuevamente, tienes esta idea aquí, that God will sovereignly enable the believer que to Dios follow his ways. soberanamente va a capacitar al creyente para que ande en sus leyes y estatutos. Why would a new heart be necessary? ¿Por qué sería entonces un corazón nuevo necesario And a new spirit? y un espíritu nuevo? Because we were dead. Que estábamos muertos. And Ezekiel likens it to a heart of stone. Y mira cómo lo resalta Ezequiel diciendo un corazón de piedra. You know yourselves, you've talked to friends and family, Tú mismo sabes que has hablado con amigos y familiares and the Holy Spirit doesn't seem to be working in their life. y el Espíritu Santo no parece estar trabajando en sus vidas. And you're talking to them, and you're witnessing to them, Y tú les hablas a ellos y les testificas a ellos. and it's like you're talking to this wall. Mira como si le hablaras a esa pared. It's stone. Piedra. Nothing's permeated. Nada es permeado allí. Okay, this is the sovereign work of the Holy Spirit. Ahora esta es una obra soberana del Espíritu Santo. Again, we equate this with the doctrine of irresistible grace, Luego podemos comparar esto con la doctrina de la gracia irresistible, coupled with the doctrine of regeneration. también con la doctrina de la regeneración. The Holy Spirit El Espíritu Santo has to flow debe soplar new life vida nueva into our spiritual dead corpse. en nuestros cuerpos espiritualmente muertos. As a result of that, Y como resultado de eso, then entonces, he says that I will put my spirit in you Él dice, pondré mi espíritu en vosotros and cause you to walk in my statutes. y haré que caminen en mis estatutos. See, a desire that's present, ¿Se está bien? a desire Un deseo está presente that will continue, that we feel bad when we don't. que nos sentimos mal cuando no seguimos ese deseo que Dios pone en nosotros. That there's a push that's behind us, a hand that's moving us forward. Una mano que nos lleva, que nos empuja, It's not from within us. que no es algo de nosotros. Now, if you think about it, Si tú piensas en ello, isn't this a cause for worship? ¿esto acaso no es algo que nos lleve a adorar?
There's a statement. Aquí hay una declaración. All good theology Toda buena teología ends termina in doxa. en doxología. Okay? All study of God Todo estudio de Dios ends termina in worship. en adoración. Okay? The only response to this La única respuesta a esto is to lift our hands up es levantar nuestras manos and sing to God. y cantarle a nuestro Dios. Okay? We don't come with bulls and goats. Nosotros no venimos con toros y becerros, We don't come with our money. no venimos con nuestro dinero, We don't bring anything to win God's favor. no traemos nada para ganar el favor de Dios. We already have it. Ya lo tenemos. So the only thing we have to lift up. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo. The Hebrews writer calls it El autor de los Hebreos lo llama the fruit of our lips. el fruto de nuestros labios. Christian people El pueblo cristiano, are rightfully worshiping people. say that again, They are rightfully worshiping people. son entonces personas que correctamente están adorando continuamente al Señor. Okay? And when they worship, Y cuando ellos adoran, their hearts are warmed sus corazones son animados. when they're singing songs that are focused on God. Cuando cantas canciones que se enfocan en Dios y en Cristo y en su plan, They're not warmed by songs that focus on man. ellos no se sienten bien por canciones que están enfocadas en el hombre. Their worship is theocentric. Su adoración es teocéntrica, It's not man-centric. no está centrada en el hombre. And so we should be careful about the songs that we're selecting to sing in our church. Así que debemos ser muy selectivos con las canciones que cantamos en nuestras iglesias. Do they pass that test? ¿Pasan esa prueba? It should be all about God. ¿Se trata todo acerca de Dios? God at the beginning, Dios al principio, God at the middle, Dios en el medio, God at the end. Dios al final. Okay? It's not about man. No es acerca del hombre. We're there for Him. Estamos allí, es para Él solamente. Okay, this is the greatest story ever told. Esta es la gran maravillosa historia jamás contada. All right. Now, Ahora, Charles Hodge, Charles Hodge, the Princeton theologian, el teólogo de Princeton, he made the comment él hizo el comentario about the law of Moses. acerca de la ley de Moisés. That really the law of Moses, ¿Sí, again? the law of Moses, Que la ley de Moisés was a reenactment fue un renacimiento of the covenant of works. del pacto de obras. We can't live by it. No podemos vivir por medio de él. Just can't do it. Simplemente no podemos hacerlo. So Jesus perfectly obeys, Así que la obediencia perfecta de Cristo, and this was the goal the entire time, y esta fue el logro todo el tiempo, el objetivo, the unfolding of the covenant of grace. el mostrar el pacto de gracia. I will put an enmity between you and the woman, Pondré enemistad entre ti y la mujer, your seed and her seed. entre tu simiente y la suya. He will crush your head. Aplastará tu cabeza, You will bruise his heel. tú le herirás en el calcañar. There is the unfolding of the entire plan. Ahí está el desarrollo, cómo florece el plan completo. Question. Pregunta. Podríamos decir que el pacto mosaico es una administración del pacto de gracia, pero que también tiene una conexión directa con el pacto de obras. So we can say that the Messiah covenant is in a new way part of the covenant of grace, but it has a connection with the covenant of works. Right. It has a connection. It's a restatement of the covenant of works. Es una manera de decir nuevamente el pacto de obras. You know, there are some Christians that want to take it out, Hay algunos cristianos que quieren dejarlo por fuera. and the reason why that's wrong, Y la razón por la cual eso está equivocado, you have to have the covenant of Moses tú tienes que tener el pacto de Moisés, because porque it's the covenant of Moses that tells us our need for a Savior. porque es el pacto con Moisés el que nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Now, in that sense, Ahora, en ese sentido, even the Mosaic covenant, aún el pacto mosaico, in the broadest context, en un contexto amplio, is a covenant of mercy. es un pacto de misericordia. In this sense, En este sentido, what parent ¿qué padre, would be based on love, basado en amor, would not tell their child no le dirá a sus hijos they're doing something wrong que están haciendo algo mal without correcting them? sin corregirlo? I mean, how is that loving? Ahora, ¿cómo eso es amar?
You know, they know very well that what they're doing is wrong. Ellos saben claramente que lo que está haciendo esto está mal. That's how the law works. Así como el amor funciona. But the law can't fix it. You say law or you say law? Law. Así como la ley funciona, sí, gracias, pastor. But the law can't fix it. Pero la ley no puede reparar esto, But it directs us to the one who can. pero nos dirige a aquel que puede. So that's why it is part of the covenant of grace. Por eso es que esto hace parte del pacto de gracia, el pacto mosaico. But if you take the Mosaic law Pero si tú tomas la ley mosaica coupled with the covenant with Adam, y lo comparas con el pacto con Adán, and this is all you have, y eso es todo lo que tienes, death. muerte. Muerte. ¿Algo más? ¿Sí, hermano? No, that's mine. Que el pacto de Moisés puede ser la columna que sostiene ese puente para que el pacto abrahámico continúe con enoja. So is the Messiah covenant like a bridge between the Abrahamic covenant and the new covenant? Something like that? I would not see it as a bridge. Yo no lo vería como un puente. I think that the illustration of the acorn Yo creo que la ilustración de la semilla that slowly grows and develops into a mighty tree que con el tiempo va creciendo para mostrar un gran y frondoso árbol is the better illustration. es una mejor ilustración. It is part of the integrity of the tree Hace parte de la integridad del árbol. that by the time you get to Christ, Que al momento que llegas a Cristo, the whole tree is leafed out. todo el árbol está levantado.